profesor, soy Cristal Guevara. Jennifer Salinas. Andrea Silva. Keila Suárez. Yanela Zamora. Río Soro. Y vamos a hablarles acerca de los capítulos 4, 5 y 6 del libro de Alfonso Quirós. Entonces, tenemos como primer personaje a Miguel Iglesias, que este gobierno de Miguel Iglesias fue bastante criticado, ya que decían que era un títere de intereses chilenos porque fue el único líder peruano que autorizó y firmó el Tratado de Ancón, que cedía parte de territorio peruano a tierras chilenas. Entonces, justo se hizo bastante polémico ese tratado, ya que nunca se respetó ni las cláusulas ni los plebiscitos que se quedaron en ese acuerdo. Y aparte, se dieron una parte bastante importante de Perú, porque era una parte donde extraíamos bastante salitre. Entonces, también tenemos a Michael Grace, que es una persona bastante importante en esta subsección y en la subsección siguiente, porque él, desde aquí vemos cómo empieza a mover sus fichas para poder llegar a tener un movimiento en tierras peruanas. Entonces, lo que hace es como empezar a proveer armamentos como balas, carabinas Remington, y todo esto con una estrategia para poder consolidar su influencia aquí en Perú. Entonces lo que hace es empezar a proveer estas cosas al gobierno de Miguel Iglesias, y a su vez hacía lo mismo con Andrés Avelino Cáceres. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que Miguel Iglesias básicamente era como el representante de Lima, y Andrés Avelino Cáceres de la Sierra Central. Por eso le decían que era héroe de la resistencia de la Sierra Central. Entonces, siguiente punto, por favor. Entonces, todo esto lo hizo para poder empezar con el contrato Grace, que básicamente, después de la Guerra del Pacífico, nosotros tuvimos una deuda impagada de 32 millones de libras esterlinas, lo cual pues no nos beneficiaba para nada. Y lo que quería hacer Michael Grace era apoderarse de nuestros bienes estatales, como los ferrocarriles. Entonces, es aquí donde viene el contrato Grace, que básicamente quería el control de los ferrocarriles por 66 años, depósito de iguanos restantes y tierra en la selva y otros activos. Entonces, la continuación de Quirós es que en la subsección 3 tenemos el legado del califa. Aquí vamos a ver un personaje bastante importante, que es Nicolás de Piérola, que a él lo apodaron como el califa, porque él empezó a hacer unas cosas que en este momento ahora reconocemos como República Aristocrática. O sea, en la actualidad conocemos estas cosas que él hizo como República Aristocrática. Tenemos a dos personajes, que es Jorge Basadre y Manuel González Prada, que dieron duras críticas a Nicolás de Piérola. Podemos ver una carita feliz y una carita enojada en Jorge Basadre, ya que él creía que Nicolás de Piérola realmente estaba empezando a hacer las cosas bien, mientras que González Prada criticaba duramente su gobierno. Entonces, todo esto pasó en 1886 hasta 1890. Entonces, lo que pasaba aquí era que empezaron a buscar a una persona que realmente pueda liderar estas cosas bien, y pues encontraron a Augusto Avellaneda. Siguiente pregunta, por favor. En Augusto Avellaneda y los civilistas es en la cuarta subsección. Entonces, este llega al poder en 1919 y lo hizo con la idea de romper con el viejo sistema político que dominaba a los civilistas. Durante años había controlado el Estado de muchos negocios importantes. Pues bueno, esto hizo que Leguía Leguía es conocido por ser un comisionado presidente corrupto. Pues esto hizo que Leguía sacó del poder a José Pardo, desenvolvió el Congreso y mandó al ejército a tomar el Palacio de Gobierno. Fue algo nuevo en el Perú, y obviamente fue visto mal, ya que Leguía seguía sus propias normas como presidente, y creía que todo lo que él decía estaba bien, y lo que hacía también. Bueno, ahora el escándalo de la semilla de Leguía. Bueno, esto fue de 1919 hasta el 1930. Fue 11 años de gobierno, como bien dice ahí. Pues esto fue
fue mano de hierro y se convierte en corrupción en un sistema industrial, pues fue una de sus manchas, por así decirlo, una de sus épocas donde más fue, o sea, fue visto como corrupto, fue porque pide más de 150 millones de dólares en préstamos estadounidenses. Las comisiones llegaban hasta el 20-25% de impuestos, y pues bueno, fue considerado uno de los periodos más controversiales y decisivos del siglo XX, ya que Leguía fue visto autoritario y sobre todo seguía que el desarrollo de los 11 años fue visto porque se hacían las cosas que él quería y cómo las decía. Bueno, chicos, yo tengo una pregunta. Ustedes mencionaron que en el contrato de Grace nosotros entregábamos aduanas al extranjero, pero yo quisiera saber cómo se llamaba en Roma cuando alguien entregaba los bienes al acreedor. No sé si alguien de ustedes me podría decir, tal vez. Se llamaba cesión bono. Y era porque básicamente, bueno, ahora podemos como decir que quizás algunos bancos, cuando tú no pagas, se escucha mucho que como te van a embarcar o cosas así. Okay. No era algo similar. En ese entonces solamente como obtenían algo tuyo para tomarlo como... Claro, como se apropiaban. Claro, como parte de un pago, por así decirlo. Ajá. Claro, como parte de un pago. Ok, muchas gracias, chicos. Siguiente. Bueno, las acciones ineptas fue Leguía cae derrocado el 25 de agosto de 1930 por el comando Miguel Sánchez Cerro. Esto creó que un tribunal especial de responsabilidad integrado por sus exministros y asociados. Definitivamente todos los que creían defender a Leguía eran amigos, eran jueces, que recibían dinero, los abogados eran los mismos que antes hacían los contratos corruptos, y incluso llegó a ser un juicio de 2 años de pura trampa, de pruebas que desaparecían, testigos comprados, todo ello ya que era parte como un agradecimiento hacia Leguía por todo lo que pudo haberles dado en su mandato de como presidente. Y pues también podemos decir que Leguía estaba vinculado a la parte élite, ya que estaba relacionado muy cercano con personas de alto mando, sobre todo por el caso que él manejaba, pues, ¿no? Y definitivamente sí le ayudó bastante, pero al término de su mandato fue visto como un dictador, como un corrupto, que hacía las cosas solo porque se creía superior, obviamente claro también por el poder que manejaba pues en ese entonces. Siguiente. Legados que siguen, pues fue que ahorita, por así decirlo, los presidentes creen que para hacer algo bien siempre debe haber corrupción. O sea, la presidencia es igual a la corrupción. ¿Por qué? Porque creen que para hacer algo bueno, por así decirlo, siempre tienen que ser remunerados. No solo les basta como que recibir el sueldo que reciben, sino que tienen que tener algo más, porque son, entre comillas, líderes del pueblo, líderes del país, y por tanto tienen mucho que hacer, pero por ello tienen que recibir algo a cambio. No les basta con lo que reciben, fácil pueden tener otras opciones más. Y eso se crea hasta hoy en día, ¿no? Cuando dicen, ay, sí robó, pero hizo esto. Exacto. Entonces, aceptamos, exacto, como peruanos, lamentablemente desde la antigüedad, y lo vemos acá, aceptamos el robo si es que hacen algo bueno, aceptamos la corrupción si es que ellos hacen algo bueno, no exigimos más allá. No, estamos acostumbrados a esas instituciones fragmentadas. Exacto, porque incluso a nuestros antepasados como que al votar dicen, oye, pero si yo voto por él, o sea, fácil roba, pero va a hacer esto. O como que roba, o sea, lo sentimos, bueno, que es parte de cuando uno debería hacer, pero sí, parte de. Sí. Así es. Es que yo supongo que es difícil poder controlarse cuando estás en el gobierno. Supongo Exacto. que debe haber otros medios, quizás hay presión social y muchas cosas. Siento que el dinero juega mucho, es por así decirlo como que, ay, yo quiero ser presidenta, pero yo ahorita digo, no, yo no soy corrupta por nada, porque tengo un sueldo y todo lo demás, pero siento que estando dentro del poder ya va mucho más allá. Y exacto, no es solo dinero, también es poder. Acuña tiene dinero, y tantas veces que postula a la presidencia porque no tiene poder. Exacto. Siento que el poder y el dinero juegan Claro. a favor Todas en las contra. influencias que tiene los que quieren gobernar. Así es. Aparte, justo en este momento, cuando empezamos a estudiar a Augusto B. Leguía, todos sabemos que aquí se celebró el centenario de la independencia. Entonces sabíamos que él tenía contactos extranjeros y muchos de ellos sobornaban a los líderes,
a las personas que estaban en el Congreso, en el gobierno, dándoles relojes de oro y muchas cosas. Sí, y eso hizo que efectivamente el país se endeudado, sobre todo. O sea, literalmente el gobierno de Leguía fue provisto de con una magnitud así, de que él hizo lo que se le dio la gana, y una de las épocas donde literalmente fue como que un caos total fue cuando dejó literalmente al país endeudado por todo lo que él quería hacer. Sí. Pero ¿cómo creen que se podría manejar, bueno, en la actualidad el gobierno de Leguía en ese entonces? O sea, con todo lo que hemos visto y hemos pasado como nación, ¿qué es lo que podríamos hacer ahora que Augusto de Leguía no lo hizo? Yo creo que es volvernos productores. Hemos sido bastante tiempo personas que proporcionan materia prima, y lo hemos visto en ese contexto, que proporcionamos materia prima, proporcionamos y damos gustos a países en los cuales nos sometemos para obtener un poco de ganancias. Y es propiamente por la corrupción que, sin embargo, los peruanos seguimos creyendo que las obras a corto plazo, las obras con efectos a corto plazo, son mucho mejores a las que se logran ver a 50, 40 años. Siento que nosotros mismos también como que íbamos evolucionando y esta forma de pensar como que nos ayuda mucho. Además siento que estamos dependiendo mucho del extranjero cuando nosotros deberíamos privatizar nuestras empresas. Sí, siempre se escucha eso, de que Perú es literalmente muy multiverso, de que literalmente podemos ser uno de los países más ricos. Multicultural, hay como hay mucha mala diversidad. administración, nada más. Sí, Y dependemos tanto del extranjero que ni siquiera, como tú mencionaste, el primer presidente tuvo un tratado respecto a tierras, ¿no? Que hasta el día de hoy no ha sido de vueltas. O sea, así de irrespetado es nuestro país y los tratados que se proponen, como para que hasta el día de hoy, 200 años después prácticamente, no se hayan dignado pues no hacer valer ese contrato. Y siento que Nunca se revocó, el contrato nunca ha sido revocado. Hasta el día de hoy no se ha dicho. siento que ahorita los presidentes próximos, los presidentes que ya pasaron por el sillón presidencial, siento que en parte siempre hay algo de Leguía, siento que siempre traen consigo algo de Leguía, siento que Leguía es como que su forma de cómo actuar, por así decirlo, siento que les fue como Sí, que ha influido bastante demasiado. en la historia de nuestro país. Incluso en el piso sale eso. Sí. O sea, literalmente se le ve como un wow, pero literalmente cómo manejó, claro, obviamente Como un ejemplar. exacto, solo por así decirlo, solo hizo como que carreteras, edificios y todo lo demás, pero obviamente Sí, fue endeudado, muy centralizado el Lima. embelleció Lima y también centralizó, claro. pero claro, obviamente Perú, o sea, iba porque endeudaba mucho al país sin tener los recursos, pero él quería, o sea. Yo creo que en Perú estamos muy acostumbrados a comprar y no a exportar, que es lo que dijo nuestro compañero Ríos. Pasa al siguiente, por favor. Sí. Después del gobierno de Leguía entra en vigor el gobierno de Sánchez Cerro. Sánchez Cerro, más que todo, entró por un golpe de estado que se le dio a Leguía, ¿no? Sánchez Cerro entró con la promesa populista de expandir, de mejorar lo que es el Perú central para descentralizarlo entre las poblaciones rurales. Pero sin embargo, Sánchez Cerro fue, por así decirlo, un hipócrita. Sinceramente, en ese tiempo se dividió, ¿no?, lo que es la política y los partidos políticos en dos. Los de la izquierda, con el surgimiento del APRA por Raúl Haya de la Torre, y la Unión, si no me equivoco, la Unión Revolucionaria, que era los de derecha o capital. Si no me equivoco, en este punto Sánchez Cerro le declara la guerra al APRA. Era un radical que le tenía un odio injustificado, yo creo, al APRA, a lo que como sea busca eliminar, silenciar o aplastar el APRA. Este movimiento de derecha tenía financiamiento, ¿no?, según Alfonso Quirós, sobre el financiamiento de la oligarquía, financiamiento de élites, de empresarios industrializados, el cual compraban y sobornaban a Sánchez Cerro sin precedentes. O sea, Sánchez Cerro, aparte de hipócrita, era descarado, cínico. ¿Por qué? Porque era muy notorio los sobornos, los coimas, los tratos, los contratos que hacían y cómo beneficiaban a todas estas personas sin más. El gobierno de Sánchez Cerro llega a sufrir un desfile militar cuando un joven aprista radical, en medio de un desfile militar, lo dispara múltiples veces en la espalda y Sánchez Cerro muere en tal acto, ¿no? Dejándonos como desenlace un gobierno que, por más que él nos prometió, bueno, promesas quedaron en el aire. Claro.
Luego del asesinato de Sánchez Cerro, entró el general, si no me equivoco, Óscar R. Benavides. Óscar R. Benavides, bueno, creo que hay que acordarnos un poco la situación en que se encontraba en el Perú en ese tiempo. Después del gobierno de Leguía, el gobierno de Sánchez Cerro fue muy pobre, por así decirlo. Hubo bastantes crisis, una inestabilidad, había bastante odio hacia Sánchez Cerro por la descaradez que tenían los sobornos. Lo que hizo Óscar Benavides es que en su gobierno hubo más financiación con la agricultura, la exportación de materia prima, entre otros aspectos más. Restauró un poco lo que es la democracia, pero sin restaurar el control de la élite. O sea, no buscaba más que todo restaurar el control, descentralizar el control, pero buscaba un beneficio propio con su élite, pero sin ese odio que tenía Sánchez Cerro hacia el APRA. Incluso creo que hay una entrevista que le hicieron a Raúl Aya de la Torre, donde nos habla que mismo Óscar Benavides lo entrevistó una vez para hablar entre ellos, entre el APRA y ellos, para ver si es que podían darle parte del Parlamento, pero con la condición de que lo apoyaran en cualquier decisión política. Entonces, lo que buscaba Óscar Benavides eran beneficios propios, ya que después de su gobierno transitorio, entre comillas, porque él decía que su gobierno era transitorio, al momento de terminar el gobierno de Sánchez Cerro, como no lo pudo terminar con su fallecimiento, Óscar Benavides entró en vigor. Pero sin embargo, cuando se dio las elecciones de 1936 y vio que no podía ganar, una razón por la que no pudo es que las relaciones con el APRA se rompieron por completo. Tras el fallecimiento de su principal financiación, que era la familia Miro Quesada, Antonio Miro Quesada y su esposa fueron asesinados por un joven aprista en 1935, a lo que rompen cualquier vínculo que se tiene con el APRA y no le declara la guerra como Sánchez Cerro, pero sí lo vuelve ilegal. Así que en 1936, cuando se da el sufragio nacional, Benavides decide extender su gobierno 3 años más. Decide extenderlo indefinidamente, pero tras un intento de sublevación y de conspiración contra su gobierno, decide dejar en paz un tiempo el gobierno en 1939 para ceder este cargo, ¿no?, a su antecesor predilecto, que era de la familia Prado, ¿no? Es Manuel Prado Ugarteche. Bueno, de Manuel Prado Ugarteche no hay mucho que hablar. Sí. Óscar Benavides, más que todo en su gobierno, ya hizo lo que Sánchez Cerro y Leguía no, maquillar un poco más lo que son los contratos a los oligarcas, a los empresarios industriales, les dio facilidades, muchas facilidades. Incluso creo que hay una entrevista donde una empresa de muebles estadounidense quiso entrar a competir en nuestro país, a lo que se enteró que para poder tener un espacio digno para poder tener un espacio en el mercado tenía que sobornar al gobierno para que le dé beneficios. Incluso terminó siendo el principal importador de muebles para el gobierno, para el Congreso del Perú. Una vez con el gobierno ya maquillado, no hay mucho de qué hablar de Manuel Prado. Hizo más alianzas con grupos empresariales, mantenimiento del clientelismo y favoritismo, corrupción tolerada para asegurar la comunidad. No cambió prácticamente nada y su gobierno fue pésimo, pero hay que acordarnos en el contexto en que se encuentra, ¿no?, que es en 1939 hasta 1945, que es la Segunda Guerra Mundial. Fuimos más que todo principales exportadores de materia prima a los Estados Unidos. Hicimos bastantes tratados como algodón para los uniformes, comida para las tropas. Sí. Y sí, también dimos materiales como vitales para las municiones, armas, armamento. Entonces fuimos bastante explotados en ese tiempo, y como habíamos tenido tratados con Estados Unidos, nos hizo rebajar nuestros precios a niveles módicos pésimos. O sea, éramos muy mal remunerados. Sin embargo, nosotros les estamos proporcionando algo que era en ese tiempo muy esencial para ellos.
después de su gobierno y de que haya cesado la Segunda Guerra Mundial, entra Bustamante y Rivera, que al igual que Manuel Prado Ugarteche no hizo prácticamente casi nada, sino que siguió este modelo oligarca, solo que empezó más a normalizar lo que es los sobornos, maquillarlos, esconderlos del ojo público, esconderlos del ojo público. Empezó con unos discursos moralistas de que no siempre es bueno creer que con tal de que haya obras, con tal de que haya edificaciones, es necesario la corrupción. Entonces yo creo que de estos dos gobiernos no hay mucho que destacar, fueron muy paupérrimos, pero tampoco fueron tan pésimos y tan crueles como lo fueron los de Sánchez Cerro o los de Benavides. Siento que la Segunda Guerra Mundial apoyó mucho en ese tipo de gobiernos. Claro. Estados Unidos influyó demasiado en lo que respecta a nuestra economía, la confianza. A la confianza que se le tuvo a Manuel Prado. ¿Por qué? Porque éramos exportadores, pero detrás de esos contratos habían precios totalmente bajos, ¿no? O sea, Estados Unidos buscaba su beneficio y se aprovechó de nuestra ignorancia en ese tiempo y la poca información que teníamos para aprovechar lo máximo la explotación de recursos en nuestro país. Claro. Creo que más que todo, Bustamante intentaba como maquillar y hacer creer a la gente que no hay corrupción, o sea, claro, no hay avances en corrupción. Era como que te doy algo pero tú me das algo a cambio. Claro, o sea, era más oculto. Bueno, ahora tenemos la recompensa del general Rodríguez. Manuel Rodríguez tuvo un periodo de 8 años, desde 1948 hasta 1956, es por eso que su gobierno lo llamaban Ochenio de Rodríguez. Su gobierno empieza por un golpe de estado militarista. Él decía que iba a haber una revolución restauradora, que iba a haber más equilibrio, iba a haber menos corrupción, más justicia. Sin embargo, lo primero que hizo en su gobierno fue el presupuesto militar, que aumentó a un 45% en los pagos. También permitió las inundaciones de terrenos de inmigrantes, esto para que él tenga gente que esté a su favor, que lo esté apoyando en su gobierno, porque él no quería salir del gobierno por a pesar de todas las corrupciones que él está haciendo, ¿no? También permitió el voto femenino para atraer más gente, para que más gente esté de su lado. Sin embargo, creo que esto no fue de gran relevancia, ya que en ese año la ONU ya tenía en la mira a que las mujeres puedan tener ese voto, pero se deduce que Rodríguez hizo eso para que tenga más gente a su favor, claro, más gente de su lado, que más gente lo apoye, que él no pueda salir del gobierno. Sin embargo, a pesar de todas estas acusaciones, a Rodríguez se le permite salir, pero Sigan. pero se le permite salir. Luego encontramos a Ramiro Priale, lo cual esto influenció bastante, ya que Manuel Rodríguez quería salir sin cargos, quería salir limpio de todo lo que había hecho. Es por eso que ¿puedes cambiar el pregunta? Es por eso que encontramos a Ramiro de Priale y al Pacto de Monterrico. El Pacto de Monterrico se le llama así porque ellos se juntaron en una casa muy lujosa que se llamaba Monterrico. Se juntaron Rodríguez, se juntaron Prado y se juntaron miembros del APRA, que en este caso es Ramiro Priale. Esto para que ellos buscaran un beneficio propio entre ellos mismos. Este caso le favorecía a Prado para que su gobierno no sea interrumpido y a Rodríguez para que no se le acuse de cosas, o sea, salga limpio de todas las corrupciones que había hecho. A Lápara le favoreció porque podía estar en la política, no se le había permitido, pero sin embargo, sin Rodríguez, el Lápara podría involucrarse en la política. Es por eso que Prado influenció la ley 12654 llamada amnistía política cultural. Esto generaba que no se le haya investigado a los diferentes gobiernos que ya habían pasado, que los miembros que eran del APRA y estaban en la cárcel pudieran seguir con su gobierno, con sus creencias de lo que se basaban, ¿no? También ¿Favoreció a Lapra? favoreció a a lo que ellos, a lo que los miembros se encontraban en la cárcel y que pudieron salir sin ninguna acusación. También habíamos encontrado el escándalo del contrato telegráfico de 200 millones. Esto se deduce porque los costos de estos artefactos eran más de lo que se debería pagar.
se vinculaban con el presidente Manuel Prado, porque como él no iba a saber lo que se estaba gastando en su gobierno. Claro. Entonces todo esto influencia en que él está involucrado en esta corrupción. Pero antes de que sigamos, creo que lo del voto femenino creo que se dio porque en la Segunda Guerra Mundial muchos hombres obviamente iban a la guerra y dejaban sus trabajos, pero entonces siempre hay que depender de alguien para poder alimentarse, Subsistir. claro. Entonces estos militares dejaban sus trabajos y las madres empezaron a hacer lo que ellos hacían, entonces desde ahí empiezan a hacer el feminismo. Y por eso llega los votos femeninos, creo que empiezas a hablar de Estados Unidos y luego a lo de... Pero ustedes están de acuerdo con los votos femeninos, o sea que... Pero es que la razón, la razón de que haya votos femeninos es esa, ¿no? La que nos explican. Pero sin embargo, la razón por la que se legalizó en el Perú es la que nos mencionó nuestra compañera. Yo creo que en ese contexto está pésimo. Querer votos, como cuando se legalizó también el voto hacia las personas indígenas, no consideradas indígenas, que era buscar votos a su favor, como sea. Entonces, Cuando eran personas que no tenían el nivel intelectual tal vez para dirigir un voto. claro. No buscaba un bien a la sociedad, sino un bien propio, Claro. personal, claro. Creo que Aprovechándose hoy en día de la también ignorancia. siguen haciendo, algunos candidatos incluso siguen haciendo eso de que, o incluso hasta, creo que incluso Claro. pueden llegar a pagarte para que puedas a cambiar tu voto y todo eso. Son muy populistas. Influyen mucho más que todo en votos jóvenes, tratando de disfrazarse. Creo que este año va a ser muy fundamental, incluso para nosotros también, al votar por primera vez. Sí, de hecho Claro. escuché que hay una gran parte de la población que es joven, así que siento que tenemos El cambio, por así el decirlo, cambio. pero siento que va a ser como que siento que no todos estamos informados, no somos conscientes de lo que está pasando ahorita. Sí, ya veremos qué pasa. Bueno, Eso está bien. Tenemos la propuesta de Manuel Prado de 1995 a 1962. Bueno, esto se basaba en la decisión fuera de ley, en el manejo de dinero, en el favoritismo, ya que Prado se basaba en favorecer a su familia, favorecer a sus amigos a cambio de lujos, a cambio de coimas, por así decirlo. En este caso también encontramos a Fernando y a Beltrán, que ellos buscaban que la vivienda, la agricultura y la forma del Estado siga funcionando de una manera estable, ¿no? Porque se estaban vulnerando las instituciones del Estado. En este año, en 1962, ya encontramos que las acusaciones que se les hacía a Prado, y es por eso que fue arrestado por malversación de fondos. Ok, entonces, bueno, yo les voy a empezar a hablar de lo que fue el primer gobierno de Belaúnde, que fue de 1963 a 1968. Bueno, en este subtítulo el autor lo pone como las promesas rotas de Belaúnde. ¿Por qué? Porque Belaúnde, al momento de que, antes de que él fuera presidente, tuvo muchas propuestas, entre estas lo de la reforma agraria. Sin embargo, al momento que él tomó el poder, él tuvo muchos bloqueos nacionales, porque tuvo bloqueos por parte de los militares, por parte de las empresas privadas. Básicamente, al inicio no lo dejaron trabajar. Entonces la población lo veía a él como alguien incorrompible, porque se daban cuenta de que no era, en teoría, 100% la culpa de él. Hasta que esto se rompe al momento de que él pone su total confianza en cada uno de los ministros, asegurando que las acciones de cada uno de ellos van a ser respaldadas por él. Y uno de esos ministros, específicamente el ministro de la Defensa, que era un marino de guerra, lo encuentran metido básicamente en un escándalo de contrabandos, usando nuestros propios buques. Y a eso voy en la siguiente diapositiva. Avanza. Antes de que Leguía pierda el poder, es el almirante Teixeira se le encuentra encapsulado en un escándalo. ¿Por qué? Porque estaba usando el BAP Callao y también se sospechó del BAP Pisco. ¿Qué pasaba con estos buques? En alta mar, al parecer, recibían mercancía y la traían hacia Perú, evitando pagar impuestos, evitando la fiscalización y evitando que pasen por un control regular. Esto ocasionó, pues, básicamente
que todo lo que Leguía había construido como irrompible se destruyera en nada, porque a este almirante fue la primera vez que un militar oficial de tan alto rango fue metido a la cárcel, fue juzgado y fue penalmente encarcelado, ¿no? Entonces se cae la fuerza de Leguía y es ahí donde los militares toman el poder. Hágaselo nomás, por favor. Es ahí donde el autor nos presenta el otro subtítulo, La Revolución Militar, dirigida por Juan Velasco Núñez. Y él, ¿qué hace? Básicamente lleva una tropa del ejército hacia el Palacio de Gobierno, mientras que a la vez existía otra tropa tomando los poderes de las instituciones regulares. Entonces, ¿qué fue lo principal que hizo Velasco en este momento? ¿Por qué se creyó que él hizo este golpe de Estado? Como les acabo de mencionar, hubo ya un conflicto respecto a un almirante, alguien de las Fuerzas Armadas. No iba a ser solamente de uno, ¿verdad? O sea, en todo caso de corrupción siempre hay más gente involucrada y mientras sigues escarbando más, encuentras mucho más, exactamente. Entonces, existía un escritor que estaba recopilando toda la información para poder sacarla a la luz del pueblo. Al momento que Velasco da el golpe, lo primero que hacen los militares es agarrar las escrituras y toda la evidencia que tenía este escritor y destruirla. La oculta, la elimina, todos los documentos respecto al escándalo del contrabando. Asimismo, también debilita el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque, bueno, al ser un golpe de Estado, no fue una democracia, sino que ya pasa a ser un autoritarismo militar. Y bueno, al último sí termina siendo derrotado por Morales Bermúdez, que irónicamente era su hombre de confianza, o sea, también era otro militar. Sin embargo, bueno, lo derroca, era su hombre de confianza, lo mata y bueno, entra al poder, sí. También Morales Bermúdez también llegó a ser autoritario, sin embargo, irónicamente da paso a la Constitución de 1979, dando así un retorno a la democracia. Acá en la diapositiva les puse una foto de Juan Velasco siendo saludado con honores por todos los generales, Marina de Guerra, Ejército del Perú, FAB. Todos reconocieron ese golpe de Estado, felices, lo reconocieron básicamente porque a quienes iba a beneficiar solamente a los militares, no a la población como tal. Sigue avanzando, por favor. Y me olvidé de mencionar con lo de Velasco, también vino, bueno, Petroperú, Pesca Perú y todo eso, bueno, fracasó, ¿no? El último subcapítulo que les voy a presentar, bueno, es la negligencia benigna. ¿Qué pasó después de este golpe de Estado de Velasco y después de que Bermúdez lo saca y pone la nueva Constitución de 1979? En el año 80, Belaúnde vuelve a tomar el poder de forma democrática, entre comillas, para volver a restaurar el Estado de Derecho en el Perú. Pero, ¿qué pasa acá? Como ya hubo una intervención de los militares, tanto hacia las instituciones, Palacio de Gobierno, todo lo que ya se estableció durante los años de Velasco, Belaúnde no quiso molestar a los militares. O sea, todo lo que sucedió, como quien dice, se metió bajo la alfombra, se escondió, ¿no? Ya, lo pasado quedó olvidado. Entonces, ¿cuáles fueron las consecuencias de no haber suprimido, de haber castigado las acciones de estos militares y altos rangos? Que si ya Velasco destruyó un poco el Poder Judicial, él lo termina por establecer, ¿no? Porque regresó la democracia sin justicia. No concuerda una democracia sin justicia para el pueblo, correcto. Entonces, bueno, él permite que esta corrupción se siga posicionando en las instituciones del Estado porque los militares seguían metiendo incluso a las escuelas de oficiales a sus propias familias, a sus allegados. Es ahí donde nacen, ¿no? Decide no hacer lío y bueno. Entonces, el pueblo en esta oportunidad ya no le va a dar el apoyo, sino que sí van a empezar a estar en contra de la sumisión de este hombre, porque la palabra correcta es que él mostró una sumisión gigante hacia los militares. ¿Y cuáles fueron las consecuencias? Hubieron consecuencias políticas,
hubieron consecuencias económicas y consecuencias sociales. En las consecuencias económicas, el gobierno ya no pudo con la deuda, no la pudo sostener. La deuda que había traído Velasco, Belaúnde ya no la pudo pagar. ¿Y qué pasó socialmente? Sendero Luminoso se empezó a establecer poco a poco en los pueblos, posicionándose mayormente en Ayacucho, porque la gente ya se dio cuenta que el Estado, si es que vulneraba sus derechos, si es que violaba todo lo que el pueblo en sí merecía para tener dignidad y vivir con calidad de vida, no hacían nada y se perdonaba así de la noche a la mañana, desearon una revolución. Es ahí donde Sendero Luminoso empieza a tomar fuerza y a sembrar sus cimientos. Bueno, pues seguimos con Alan García. Aquí vemos los medios de Alan García. Este gobierno duró desde 1985 a 1990. Empezamos viendo a Alan García. Alan García planteó un modelo de gobierno heterodoxo, que significa que él controlaba los precios básicamente y dio la expansión de la oferta interna y el control de las divisas. Él lo primero que implementó fue el dólar NUC, que era un subsidio especialmente para los empresarios, que buscaba que vendía el dólar a un precio más barato para que estos puedan comprar más insumos y así para que la economía pueda incrementar, específicamente para las empresas. Luego tenemos acá que pues quería que las empresas trabajen al 100%, pero esto no funcionó porque muchas de las empresas no usaban esos subsidios para cosas buenas. En sí, algunos de ellos lo revendían en el mercado negro y obtenían como una ganancia mayor. Esto obviamente a corto plazo está muy bien, pero a largo plazo se ve muy mal, ya que las empresas seguían sin tener un buen crecimiento económico, lo que generó que varias de ellas quebraran y pues la economía seguía yendo abajo. En sí estábamos en una crisis económica. Tenemos después que Alan García, como vio que las empresas privadas que había ayudado con los subsidios, estaban haciendo las cosas mal, medio se enojó y dio la nacionalización de la banca, que es la privatización de los bancos. Esto generó principalmente pánico financiero, especialmente de la clase media, y retiradas masivas de dinero de todas partes. Principalmente los medios de comunicación la atacaban mucho. Aún así, los medios de comunicación se beneficiaban con el dólar MUD, que es el mercado único de cambios. Aún así le daban la espalda a Alan García, porque Alan García quería nacionalizar la banca, lo que significaba, porque los medios de comunicación en sí estaban aliados con las empresas privadas, como los bancos, entonces ellos no querían que se privatice. Seguimos acá con que Alan García también planteó el Ministerio de Justicia, que fue la reorganización de antiguos ministerios como es el Ejército, la Marina y la Aviación. Su principal objetivo era controlar y administrar a los militares. Como bien es cierto, mi compañera me mencionó que los militares tenían una fuerte influencia en el gobierno. Lo que buscaba Alan García era reducir esto, reorganizando todo lo que tenga que ver con el tema militar, y por eso creó el Ministerio de Defensa. Por último, Alan García, ya terminando su primer mandato, es acusado de corrupción, de diferentes cohechos también, y posiblemente se dio la hiperinflación porque se imprimió dinero sin respaldo alguno. O sea, nosotros imprimíamos dinero para poder subsidiar y al final nos quedamos sin nada, nos quedamos endeudados. Se devaluó la moneda. Se devaluó la moneda, exacto. Estábamos muy mal. Bueno, voy a pasar al siguiente, por favor. Tenemos el juicio frustrado. Tenemos el juicio frustrado. En este caso, el Congreso crea la Comisión Olivera, que quien gobernaba esta comisión era el que ven acá, Fernando Olivera. Esta comisión se creó principalmente para que investigaran a Alan García, para ver si pudo haber hecho algo de corrupción en su gobierno, y era encontrar evidencia creíble para presentar a la Cámara de Diputados. Se investigó a Alan García por diferentes delitos. Tenemos también el miraje, que era el sobreprecio. Algunos mencionaban que se compró aviones a un gran sobreprecio y hubo ahí como algo de corrupción. Y también el traficante de armas, Zahir, donde mencionó que Alan García había tenido una reunión con y el tráfico y sería el tráfico ilícito de armas. Seguimos con el Banco de Crédito del Comercio Internacional. Acá nos mencionan que hubo sobornos con el Banco Central, y este es un tema más extranjero. Al final se metió en la Comisión Internacional de los Derechos Humanos, donde favoreció a Alan García y mencionó como que
que deben anular diferentes cargos para proteger los derechos y los procesos judiciales de Alan García. Por ello, varios de estos delitos fueron anulados por la Comisión Internacional de Derechos Humanos. Alan García estaba muy feliz de la vida, así que él lo que hizo fue huir a Colombia y a buscar asilo sin ningún cargo correspondiente. Por último, tenemos a los persistencia de los patrones de corrupción. En este caso podemos ver que en el año 1960-1990 la corrupción estaba muy a tope, especialmente partidos democráticos como el APRA, que habían tenido un gran poder. El narcotráfico, el sistema como ilegal de campañas también contribuían al dinero ilícito. 1.000 millones de dólares siendo niveles más altos durante el primer régimen de Alan García, que fueron perdidos. Esta experiencia se dio un procedimiento legal y separación de la sociedad para básicamente entender a la sociedad para enfrentar la corrupción durante el fujimorismo. Y como ya mencioné, aproximadamente más de 1.000 millones de dólares se perdieron y la corrupción en los años 80 fue de las más peligrosas y el costo anual del promedio. Muchas gracias.